Buenos días, mi nombre es Margarita Íñiguez y el día de hoy vamos a tener una información que es una información muy valiosa, ya que este proyecto Bio4 nos trae una oportunidad tanto de salud y también una oportunidad de hacer un ingreso. Pero el día de hoy vamos a tener lo que llamamos un curso de inducción, donde te vamos a dar la información necesaria, básica, indispensable de conocer esta perspectiva de salud llamada biofísica, y vamos a ver la aplicación y uso y algunas contraindicaciones de nuestros 15 productos que contamos actualmente. ¿Ok? Vamos a comenzar con este concepto de biofísica, que biofísica es toda una ciencia que nace en Alemania, va a dar unas partes de España, algunas partes de unos países de Sudamérica, pero biofísica es una forma diferente de entender, de tratar y de diagnosticar la enfermedad. Es una perspectiva diferente. Dice la biofísica que toda enfermedad o disfunción de órganos comienza de un estado emocional alterado. Y nos damos cuenta, ¿no? Cuando hemos pasado etapas de coraje, de depresión, de angustia, etapas difíciles en la vida, notamos que posteriormente hay un deterioro en la salud. Ahora vamos a entender esta cuestión. Toda reacción de esa emoción, ¿dónde la percibimos regularmente? No sé si lo has observado, pero siempre ese coraje, esa estrés, angustia, siempre la percibimos en el área intestinal. Lo hemos observado, ¿no? De pronto se siente ahí la reacción. Ahora, de ahí, la primera reacción es aquí, por lo tanto, toda enfermedad, ¿dónde va a ser el origen? En la cuestión digestiva. Exactamente. Ahora voy a hacer un breve recordatorio de cómo funciona la cuestión digestiva, lo normal de nuestro proceso digestivo. Y es, la digestión comienza en la boca, pasa por el esófago, posteriormente pasa un estómago, donde el pH es altamente ácido y así debe de estar para hacer una función óptima. Posteriormente hay un aporte de dos líquidos muy importantes que nos aporta el páncreas y también nos aporta otros líquidos, la vesícula. Esto con el fin de alcalinizar estos líquidos para poder ser una excelente absorción en nuestro intestino delgado, que es donde pasa posteriormente. De ahí pasa nuestro colon, que está dividido en ascendente, transverso, descendente. Tenemos un sigmoides recto y la última válvula, el ano. Todo este tubo, si se fijan que es un tubo que comienza en la boca y termina en el ano, mide aproximadamente 12 metros. Y entonces esos 12 metros de intestino, y eso se llama tubo gastrointestinal, porque está implícito un estómago y un intestino. Pero ahora, el ajuste o el equilibrio de 6 condiciones en el organismo es lo que me va a dar la salud. En el momento que esas 6 condiciones yo no las mantengo en equilibrio, se viene la enfermedad. Pero esto es provocado por la emoción. Vamos a entender cómo. Este es mi proceso digestivo y además todo alimento que tú ingestas tarda un promedio entre 12 a 24 horas. Por lo tanto, si yo tengo 3 alimentos al día, debo de tener 3 evacuaciones diarias, ¿no? Eso sería como que la lógica simple. Vamos ahora a entender, todo esto, este proceso digestivo se va a dar gracias a una condición física que es la condición de movimiento. ¿Por qué? Porque todo este músculo liso, por medio de contraer y relajar, va a ir pasando todo el alimento, posteriormente es materia fecal y la vamos a tirar. Ese movimiento de contraer y relajar el músculo se llama movimiento peristáltico. Entonces, esta es una de las condiciones, movimiento, que debemos de tener siempre en equilibrio. De aquí, ¿qué es lo que me va a interrumpir un movimiento adecuado? La emoción. Porque cuando uno vive esa emoción, y te comenté que la primera reacción es el intestino, de aquí va a pasar la señal al cerebro. El cerebro, al registrar esa emoción, va a dar la orden de producir sustancias por protección. Esas sustancias son adrenalinas, noradrenalinas, pero cuando hay descargas de esta sustancia, provoca contracturas o espasmos a nivel músculo. Y nosotros tenemos 3 tipos de músculo. Tenemos un músculo estriado, que es todo lo que me cubre. Tenemos un músculo liso, que está venas, arterias, intestino, colon, esófago, casi todo lo interno. Y tenemos un músculo cardíaco. Nosotros podemos ver que entonces con esta emoción y esta descarga de adrenalina, si esa descarga se da en mi colon, inmediatamente voy a interrumpir mi proceso digestivo.
¿Por qué? Porque las de luz, que más o menos son 4 centímetros de diámetro de mi colon, se va a ver estrecho. Y entonces ya no voy a evacuar correctamente. Lo que va a pasar es que voy a empezar a hacer almacenamientos de materia fecal. Toda materia fecal, que es una materia orgánica, va a pasar un proceso de fermentación. ¿Estamos de acuerdo? Pero la fermentación, si la conservas más tiempo, va a pasar a un estado de descomposición. Y entonces en ese proceso de descomposición va a haber un aumento porque hay una sobreproducción de gases. Y lo podemos ver, ¿no? Todo alimento que empieza a descomponerse empieza a arrojar gases. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es cuando olvido meter la leche al refrigerador y cómo amanece el botecito, si es de plástico o si es de cartón, todo infladito. Entonces ahí estamos comprobando que efectivamente un alimento que lo duramos más tiempo, empieza ese proceso de descomposición. Ahora, aquí, cuando elevamos la producción de gases, lo que va a pasar es que también voy a alterar un pH, porque un pH ácido tiene la característica de ser caliente y aumenta la producción de gases. Entonces, el área, por consiguiente, se va a hacer más caliente. Y o sea que estoy elevando la temperatura. Segunda condición que ya alteré. Vamos ahora a ver todas las consecuencias que conlleva elevar la temperatura del área abdominal. El área abdominal debe de manejarse una temperatura aproximada de 36 grados. Pero es a veces tanta la producción de gases que la podemos elevar hasta 40, 41, hasta 42 grados centígrados. ¿Qué consecuencia trae? Bueno, pues esa temperatura que tengo en el área intestinal se va a irradiar a órganos vecinos. Hablando de las mujeres, tenemos dentro de la cavidad abdominal unos ovarios y una matriz, donde esa temperatura al irradiarse a esa matriz va a provocar que esa mujer empiece a tener menstruaciones obscuras y con coágulo, porque lo que es adentro es afuera. Si yo pongo sangre expuesta al calor, ¿cambia la textura de esa sangre? ¿Sí? Tú haz la prueba y vas a ver que se hace oscura y se hace con coágulos. Eso mismo nos pasa a las mujeres con la menstruación. Además, también esa temperatura va a afectar lo que es la función de mis ovarios. Y una función muy importante de nuestros ovarios es la de producir hormonas. Por lo tanto, voy a haber alterado mi proceso hormonal. Esta mujer, en el momento que yo altero equilibrio hormonal, va a empezar a tener problemas desde estados de ánimo alterados. ¿Conocen mujeres que de pronto son muy deprimidas sin motivo? Lloronas, nostálgicas. Y también puede darse la contraparte, mujeres y también hombres, porque también se maneja la cuestión hormonal en hombres. Mujeres que de pronto son muy irritables y corajudas, sin motivo aparente, sin algún conflicto con nadie, de pronto nada más se siente la mujer como que hoy traigo ganas de pelear. Pues esa cuestión emocional tiene mucho que ver la cuestión hormonal. ¿Qué otra función importante tienen nuestras hormonas? Es importantísimo en el tono muscular. Entonces, todas las funciones que tiene que ver un tono muscular bien, se va a ver afectado también por la cuestión hormonal. Y lo podemos observar la cuestión de estética, ¿no? Observamos de pronto que aunque tengan mujeres 20, 30 años, o tenemos 32 años, 33, de pronto empiezas a ver que hay flacidez. El cachete se empieza a caer, la papada, boobies caídas, pompis caídas. Empezamos a ver que ese tono muscular falla. Pero también nos falla internamente. Si esas venas, esas arterias también dependen de un tono muscular, puede verse afectado aquí mi torrente sanguíneo o mi presión sanguínea. ¿Ok? ¿Qué otra cuestión importante tiene las hormonas? Obviamente va a repercutir en nuestro ciclo menstrual, definitivamente. Vamos a tener desajuste cronológicamente en los periodos. Va a haber una inflamación, una congestión. Vamos a tener lo que llamamos cólico, ¿no? Esos dolores. Incluso mujeres que tienen migraña cuando llega su periodo, mucho es por este desajuste y esta temperatura elevada. Hay mujeres que caen en migraña, incluso vómito, dolores cólicos tan fuertes que no salen de su casa el día que te llega su periodo. Y todo esto es por esa alteración hormonal. Además, la cuestión hormonal tiene una función muy importante también en mi sistema inmunológico y en mi sistema nervioso. Realmente tiene mucho consecuencia
en toda nuestra salud. Pero hay algo muy importante. La cuestión hormonal también nos afecta lo que es la cuestión de control de peso, porque tenemos un eje donde está implicado nuestras gónadas, que gónadas son ovarios en mujer, testículos en hombre.